Hola, ¿cómo están? Pues este es un especial del Rapidín y de veras que me da muchísimo gusto, le da mucho gusto a Jaime Guerrero y a mí tener la oportunidad de platicar con un hombre a quien yo quiero y admiro. Es un economista, es un financiero, es un hombre que sabe de negocios, con una experiencia como consultor no solamente en México, sino a nivel internacional. Y para mí es un privilegio de veras, Toño, mi querido Antonio Castro, que hayas aceptado venir a platicar. No, al contrario, bienvenido, Toño. El orgullo es mío. Bienvenido, bienvenido. A mí sí me da mucho orgullo. Nos Por queremos supuesto, mucho. pero sí me da mucho orgullo estar con ustedes. A ver, yo gracias. empezaría con lo siguiente. Una de las cosas que se han manejado por parte, veladamente, pero que no lo dicen, de parte de las autoridades hacendarias del país, es que la situación del país está así por la situación internacional. ¿Sí? Y yo te quisiera preguntar, ¿cómo está la situación internacional? La economía de Estados Unidos estaba creciendo al 3% cuando lo dijeron, ahorita bajó al 2.1%, pero bajaron la tasa de interés ayer y va a subir otra vez. Entonces, espero... O sea, está bien la economía de Estados Unidos. Espérate, lo acaba de hacer. Deja que impulse. De hecho, la economía de Estados Unidos no necesitaba que bajara la tasa de interés. El consumo de bienes duraderos está creciendo al 12%. Lo que se les había caído era la inversión. La inversión se cayó no porque le falte bajar impuestos, sino por las desgravaciones tributarias. De hecho, yo abrí la empresa ayer, el año pasado, ¿y sabes cuál era el impuesto corporativo en Estados Unidos? Aquí es el 38, Sí. 24. ¿Te acuerdas que te dije vamos a armar algo Sí. allá? Es por eso hay tanta inversión para abrir empresas. Claro. Pero ahorita ya la economía las economías se manejan incrementalmente. Pocos se dan cuenta de lo que es el nivel de vida, de los niveles. Se van a los incrementales. Creció, cayó. Eso es lo que les importa a muchos economistas y a muchos empresarios. Entonces se acabó el impacto de haber bajado impuestos y empezó a estabilizarse y empieza a crecer menos y la inversión deja de fluir. Y deja de fluir porque cualquier país puede bajar impuestos a los inversionistas, pero si no tienen interés en invertir en ese país, como es el caso de México, yo no creo que haya algún burro que se atreva ahorita a invertir. Entonces depende del ambiente de negocios. Claro. Y hoy, bueno, estaban ustedes hablando de... El panorama económico del mundo, no solo del de mundo. Estados Unidos. No, el mundo está entrando en un periodo de cambio brutal. O sea, me choca una palabra paradigma. ¿Quién inventó eso? Se oye horrible. ¿Paradigma? Sí, ¿qué es eso? Hay un modelo económico mundial que es capitalismo. Y hubo un momento que había socialismo, había otras doctrinas. Y dentro de estos dos grupos aparecieron los populistas, que son simplemente grillos de mexicanos, alemanes, franceses, de todo el mundo, que viven, son parásitos de la política, para mi gusto. Y uno de ellos, el mejor, bueno, tenemos, no voy a hablar de personas, pero el mejor representante lo tenemos en nuestro presidente. Ha sido un parásito del gasto público y así. ¿Cuándo ha trabajado? Excepto de jefe de gobierno, que yo sepa, no ha trabajado. Es que es escritor. Ajá. Vive de Es verdad, ha escrito 12 libros. Exacto. Hijo. Vive de sus... Híjole. ¿Ya los leíste? También, Digo, bueno, se echan en la mañanera, espero que hayan leído los libros. Pero no. O sea, finalmente, a mí siempre se me hizo Andrés Manuel un farsante, grillo. Lo conozco desde chiquito. Y nunca, digamos, yo decía, no va a inventar el agua tibia. Y finalmente, velo, llegó a presidente de México. Bueno, y ese populismo se está dando En todo el mundo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué le falló al capitalismo? Que no, mira, para que una economía se maneja, y ahorita justamente el otro día estaba leyendo de que ya no quieren medir la economía a través del PIB, que no es correcto. Y nuestro amigo, ya sabes quién, salió con que él había dicho que no era la mejor medida para medir el PIB. Bueno, papito, enséñame otra. Ya hay varias. No, las otras son... hay varias, no, permíteme decirte, permíteme decirte. No, sí hay medidas. O sea, desde los años 60, 70 creció en la comunidad del capitalismo, no en el lado del socialismo, la idea de que el desarrollo, el crecimiento no era equitativo. Y entonces dijeron, ¿qué estamos haciendo mal? Porque, ¿cómo es que un país tiene cifras muy buenas y sin embargo
empieza a haber desigualdad. Entonces empezaron a medir, hay muchas mediciones, hay una de la ONU, el FMI tiene las suyas, el FMI que es la esencia del capitalismo, dijo, tenemos que empezar a medir otras cosas. ¿Qué son esas otras cosas? Por ejemplo, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la vivienda, en fin, acceso a los servicios. Entonces se empezaron a medir. Hay una cosa que se llama índice de bienestar, que se puede usar o no se puede usar. Aquí lo peligroso, Toño, me parece, es que el presidente parece que no va a utilizar ninguna de esas que hay a nivel internacional y que ya están más o menos enseriadas, digamos, son mediciones serias. Puedes o no utilizarlas, pero son serias. Yo digo que sí. No son tanto. No, sí son serias. México Mira, es el segundo lugar. Sí, no es el segundo lugar. Tú, por ejemplo, hoy lo dieron a conocer. Ves una serie de datos. Por ejemplo, en el índice de desarrollo humano que se utiliza, países como Canadá está en primer lugar, Canadá o estaba en primer lugar, no sé si sigue este año en primer lugar. ¿Por qué? Porque ahí no solamente se compara el crecimiento del PIB, sino el acceso a todo esto que yo decía. Bueno, y en el caso de México, lo que tenemos, incluso algunos llegan a medir el acceso a la justicia. Digo, no sé cómo se mide eso, pero se mide. A mí lo que me parece peligroso de López Obrador es que dice, no importa que el crecimiento económico sea bajo, lo que importa es que el desarrollo sea alto. Yo lo que digo ¿Tiene lógica? No tiene lógica, sí, y te voy a decir por qué. Si hay desarrollo, si hay crecimiento económico, puede haber desarrollo o no. Hay países que son tremendamente desiguales. Pero si no hay crecimiento... Pero si no hay crecimiento, no hay desarrollo. No hay nada más. Exacto. Sí. Entonces, ahora el discurso que está manejando López Obrador es, yo tengo mis propios índices para medir. Bueno, números. Hacia allá vamos. Y dice, no importa que no haya crecimiento, va a haber desarrollo. Y perdón, pero esa ecuación es imposible. No, es nula. Es imposible. No, pero el gran problema no solamente es tener acceso. O sea, de nada me sirve que todos tengamos acceso a salud, seguridad, etcétera, si no la obtenemos. Eso es lo que hay que medir, la obtención con éxito de la distribución del ingreso, de la educación, de la seguridad. Eso es lo que falta por medir. Lo está iniciando este año Nueva Zelanda. Yo llevo la economía de Nueva Zelanda y no le entiendo. Sigue siendo todo subjetivo. Pues espérame, para subjetiveces pones a un chairo a decirte y te va a decir que está maravilla, que está o pésimo, o según como quiera. Entonces tienen que ser números duros los que midan el desarrollo económico. Hubo una manifestación, yo no hubiera creído jamás que en este año hubiera manifestaciones en Alemania quejándose de la distribución del ingreso. Por Dios. ¿Sí? Bueno, pero es que yo creo que el gran problema del capitalismo es que no logró ese estado de bienestar ni esa, digamos, situación de igualdad que es a lo que deberíamos atender los humanos, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo pienso que ese debería de ser el creo objetivo. que ese ideal se abandonó. Alguien hablaba del ingreso per cápita. Yo me acuerdo que lo que dije, entre Carlos Slim y yo tenemos un ingreso per cápita de 30,000 millones de dólares. Pues sí. Él tiene 60,000 y yo no tengo nada. Así Dividido es. entre dos me tocan 30,000, aunque nada más el número. Entonces, no. Ese es el problema de las macrocifras. Sí, pero que entonces te esconden a lo que veis, la desigualdad. El PIB no se mide nada más por la producción, se mide por la distribución, se mide por el gasto. O sea, el ideal de una economía es que todos los factores, personas, capital, etcétera, intervienen en la producción de bienes y servicios. Todos le pagan a los que intervienen en la producción de bienes y servicios. Hay una distribución del ingreso, buena o mala, le pagan. Bien al capital o bien a la mano de obra. Y luego ya la gente que tiene mano de obra, o la que le pagaron, regresa a comprar. Ese es el ciclo perfecto. El problema es que no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque con esto de las tecnológicas, de las nuevas tecnologías, exacto, están acumulando muchísimo dinero que no se distribuye. Así es. Entonces, ya empezaron Francia, sí, a ponerle impuestos a todas estas, a Google, a no sé qué, a Amazon. Sí. No me acuerdo cómo se llaman estas, cómo les llaman a los gigantes tecnológicos. A ver si nos lo apuntan. Pero ya se enojó Trump. Y ya la agarró contra Macron.
Sí, que dice que no le va se- a poner impuestos al vino. al vino, hazme el favor, eso no. Pero de todos modos, o sea, finalmente el Peter sirve para Eso medir. no, con eso no se Sí, metan. que respeten a su progenitora, son pero que le pongan a los coches. pero no. Madrecitas, de verdad. Entonces, creo que debe haber un cambio de modelo donde obviamente se mejora la distribución del ingreso. Así Pero es. ¿de qué depende la distribución del ingreso? Bueno, a mí no me importa lo que ganan los capitalistas porque siempre lo van a ganar. El problema es la raza, la gente. Entonces, ¿qué necesitamos para ganar más? Tener buenos estudios, capacitación, tecnología, productividad. O sea, yo puedo aumentar sueldos si los chavos que trabajan conmigo producen más y puedo vender más. Si no producen más, no los voy a mantener gratis, voy a tener que restringir el Bueno, creo que estás totalmente en contra de la 4T, porque una cosa que hemos discutido aquí mucho, Jaime y yo, es que, bueno, que le den la beca a los ninis nos parece maravilloso, siempre y cuando hubiera condiciones, ¿no, Jaime? Sí, claro. A ver, ¿cuál sería tu planteamiento en eso? Sí, a mí en general tienes razón. Yo comparto el diagnóstico del observador. El diagnóstico sí, las soluciones no. Él dice, tenemos una clase política que es corrupta, tenemos una clase política que no ha visto por los intereses de mucha gente. Él es parte de esa clase política. Sí, claro. Esa es, así Totalmente es. de acuerdo. Totalmente. Pero él dice eso y la gente se lo compró porque es verdad. Una de las razones por las que no levanta cabeza la oposición, aquí lo hemos dicho, es pues, que muchos de la gente de la oposición, la mayoría, pues, son impresentables. ¿Sí? Otra, dice el observador, está mal la distribución del ingreso. Sí, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos mejorar los servicios de salud, la verdad. Estoy de acuerdo. Pero en donde no estoy de acuerdo es en las soluciones, entre comillas, que él está instrumentando. Él dice, tenemos una masa de chicos entre los 16 y los 29 años que no estudian ni trabajan. ¿Sí? Parte de la base de que es una masa homogénea. Primer error, no es una masa homogénea. Hay muchas razones por las que no estudian ni trabajan. Aventarse el boleto de darles indiscriminadamente, más bien tiene la idea de crear un pequeño un empujoncito al mercado interno, más que una labor de justicia. Es una labor propagandística. Claro, Claro, clientelar. Lo que pasó en Venezuela. Por eso no cambia el gobierno, porque toda la gente Claro. vive Así es. del petróleo. Una clientela. Sí. Y entonces lo que haces es, vamos a darle, por ejemplo, a todos estos ninis, ya van, dice el presidente que 900,000 en este año a los que están recibiendo. ¿Qué es lo que nos están diciendo algunas voces? Como esto no se ha medido, no sabemos cómo está resultando. Es un programa sin evaluación. Y ahora más, el Coneval pues ya desapareció. Y para evaluarlo, pues necesitas dinero para evaluarlo, y ni el INEGI tiene dinero para evaluarlos, ni el Coneval va a tener dinero para evaluarlos. ¿Cuáles son las quejas? Muchas de la gente que aceptó es tener 2 o 3 de estos chicos para que les dieran la beca y trabajaran, dicen, no vienen. Ah, ¿Sí? No vienen. qué lindos. ¿Sí? No vienen, o sea, sí los tengo aquí la apuntados, no en la nómina, porque Porque ellos no se le los pagan, da se los da López. pero no vienen. Y como yo no soy realmente el patrón, ¿sí? Pues no los puedo correr. Entonces, esa parte, yo no sé cómo está funcionando. Otros, por ejemplo, los tienen de mensajeros. Entonces tú dices, ¿qué oficio? Porque la idea era que aprendieran oficios. Pues perdón, pero el oficio de mensajero sí es un oficio muy trabajoso, muy respetable por lo demás, muy difícil en una ciudad como esta. Yo empecé de Office Boy en Banco Sí, de México. pero estamos de acuerdo que ese no es un oficio que necesites enseñarlo. ¿Sí? Entonces, Sí, lo aprendes sobre la marcha. sobre la marcha. Entonces, esa parte me parece que está mal canalizada. La otra, vamos a darles dinero a todos los estudiantes de prepa. En principio se oye bien, pero el problema es, tú les vas a dar dinero a estudiantes que son malos estudiantes. Esa es la primera reflexión. Yo estoy de acuerdo, y este es un experimento que se hizo en la Facultad de Química de la UNAM. El director de la Facultad de Química vio cuáles eran los chicos que peor calificación tenían y empezó a hablar con ellos. Y entonces inventó, ¿sí?, de su bolsillo,
empezó a darle dinero a la cafetería, ¿sí? Para que y les daba boletitos a estos chicos para que ellos desayunaran, ¿sí? Y los maestros viendo eso empezaron a dar dinero también. Y muchos de estos chicos mejoraron No. la calificación. No, mejoraron la calificación. Sí. Otros no. Porque comes. Otros no. Entonces, ese programa debería seguir indiscriminadamente. Pues yo digo que no. Debería seguir solo en los que sí mejoraron la calificación y que te das cuenta que era por esas razones. El gran problema son las políticas indiscriminadas. Ese es el problema. Sí. A ver. Hay que tener mucho cuidado. Tabla rasa no vale. A ver, es Toño. difícil, sí, no. ¿Cómo se tendrían que resolver en parte nuestros problemas económicos? Bueno, primero que nada, todo debe casar. De nada sirve que yo prepare gente. Primero, se necesita que prepares a la gente. Pero no sirve que prepares a la gente si no hay trabajo. Entonces tú no puedes inventar. El gobierno no puede generar empleo. El gobierno es el peor administrador en cualquier país del mundo. Pues tiene que ser el sector privado. Entonces, la parte de los neoliberales que odia tanto este buen hombre, era el principio, que fuera el sector privado que se dedicara a las actividades productivas. No estamos hablando de los chichones esos que acumularon muchísima riqueza. Y ahí tenemos el dueño de Google, el dueño de Mac, el dueño de Apple. No, espérate, eso es una distorsión. Pero normalmente el dueño de Westinghouse, de General Electric, etc. Y no es uno solo, es un grupo de socios. O sea, ese es el modelo capitalista que puede funcionar. Y tenemos que regresar a él, pero bien, donde haya mejor distribución del ingreso por capacidad. O sea, tú no puedes hablar de distribuir el ingreso si no hay aumento de la productividad. Y sí saben lo que es la productividad. Claro. Pero la que es la misma, a mí se me hizo cuando me lo explicaron. A ver, dinos. Es como la repartición de los panes. Con la misma planta productiva, con la misma planta laboral, vas a producir más. Así es. ¿Y cómo? Muy simple. Compra tecnología, capacita tu mano de obra y empieza a producir más. Gracias. O sea, ese milagro hay que hacerlo a nivel de toda empresa. Pero para eso se requiere gente preparada. Tú no puedes tener gente preparada cuando pasas, creo que ya no van a hacer ningún examen en primaria. ¿O No, ya nada. No, ya nada, ningún examen, ni los maestros, ni los niños, ni nada. ¿Quién inventó esa Pues ya sabes quién. burrada? 3 años que porque eran pobres. Segundo, porque no comían mal, comían muy mal. Y los de las cestas, por Dios, entonces estamos condenados. Creo que el que definió mejor la manera para distribuir el ingreso, desgraciadamente, y perdón que me meta en sus creencias, fue Cristo. ¿Quieres sacar a un pobre de la pobreza, de la miseria? Enséñalo a pescar y dale una barca para que pesque. Es suficiente. En fin. Las empresas estas se les llama GAFA. Por Google, Amazon, Facebook y la otra no sé cuál es. Pero no tiene nada que ver con Apple. Apple. Sí, ¿No es Apple, por eso? sí. O sea, se les llama como... No es un sinónimo francés, GAF. No, No. GAFA se les llama... GAF, ¿sí saben lo que es? Sí. Chafa. No, GAFA, Ok. GAFA es porque son las siglas de las más importantes, Ya. pero hay muchas otras, pero se les llaman las gafas. Bueno, a ver, Toño, ¿qué horizonte para México? Ya se nos va a acabar el tiempo, pero ¿qué horizonte para México Así es. en lo que resta de 2019 y en 2020? ¿Vamos a crecer el 2%? Vamos a crecer el Es 4%. posible que sí, al 4 sumando todos los años. Y sí es posible que sí llegamos a crecer al 2%. Y obviamente tiene que conchafarse muy bien a esos hombres del dinero. No, Poncho Romo nunca fue un hombre de éxito, por Dios. No lo querían allá en Monterrey. Simplemente... ¿Heredó? O sea, bueno, no, se casó. Se casó. Sí. O sea, iba a decir, porque nada más porque es señorita no puedo decir cuál fue su táctica. Pero finalmente yo creo que tienen que... sí va a tocar fondo la economía. Va a crecer. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a tocar fondo? Entre finales de este año y el próximo. Pero tocar fondo. de ¿Eso verdad. qué quiere decir? Sí, o ¿Recesión? sea que empieza, no, que empieza a crecer poquito, porque llega un punto que tiene que crecer. Todos comemos, todos bebemos, todos vestimos, entonces hay que producir lo que comemos, vestimos y esto. Pero bienestar es otra cosa. Ok. Ese es el punto. Ajá, ¿y hasta dónde vamos a llegar? 2020, digamos. Mira, yo creo que aquí hay un problema que se cruza, Jaime, Toño,
que tiene mucho que ver con esto. Yo creo que Andrés Manuel está condenado a un poco la situación económica. ¿Por qué? Porque hay elecciones intermedias. No necesita. Y porque a pesar de la desaparición de los partidos políticos, pues algo tendrá que hacer este hombre. Sé que entonces, ¿qué va a pasar? Yo estoy de acuerdo con el 19, de las últimas 19, ¿cómo se llaman estos? Congresos, ha perdido la mayoría en 12. O sea, no le va bien a Morena, pero a las personas sí. Y ese es un punto que yo tengo con discusión con Roy Campos. Oye, güey, ¿cómo es posible que las encuestas lo tengan en 70%? Es que yo le pregunto a la señora que vive en un pueblito allá en Valle del Yaqui. Oiga, de acuerdo. O sea, ustedes pensantes no lo quieren. Pero aquella gente por eso que... Sí, qué bueno. Y mientras regale dinero, les va a ir bien. Y que la violencia crece mientras no tengas en casa a un muerto, le vas a creer a este tipo. Pues lo que pasó en Venezuela, por Dios, Tere, hombre, pues es el mejor ejemplo. No lo sacas. ¿Cuántos llevan estos desde Chávez a la fecha? Alrededor de 20 años. Yo diría que ya van para 30. Con este güey va a durar estos 10 años, seguro. Bueno, por eso. Pero ¿y el horizonte para 2020, para 2021? Exactamente. ¿Crecer cuánto? Olvídate de crecer, entre 2 y 3%, va a regalar el dinero. Ojalá, pues eso sería muy bueno. Sí, va a regalar dinero a toda la gente, va a depender del problema. Su gran problema es que no tenemos de dónde regalar. O sea, claro. Venezuela tiene petróleo, nosotros, de ti, de mí, de ti. Es el Robin Hood de la gente, por eso lo quiero. Muy bien. Bueno, pues... Mi querido Antonio Castro, de veras qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Luego aquí la discusión se pone intensa. Sí, pero siempre aquí se pone. Está muy blandito hoy. Jaime Guerrero, mañana gracias, nos vemos. Un especial con don Antonio Castro, nos dio mucho gusto que estés aquí. Un especial más del Rapidín. Bye.